secretari de Comunicació, director general de Onda Cero, gracias por acompañarnos también hoy en esta sesión. Consellers i conselleres de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, vicepresident i consellers i conselleres del CAC, directors de diversos mitjans de comunicació, diputats, president del clúster, amics i amigues. Bon dia a tothom i moltes gràcies per ser aquí en aquesta ja 16a sessió del Fòrum de la Comunicació, un fòrum que, com tots sabeu i hem dit moltes vegades, el que pretén és intentar reflexionar i analitzar el present i sobretot el futur de l'audiovisual a casa nostra. I per fer-ho comptem habitualment amb persones absolutament rellevants en els diversos àmbits en els quals reflexionem, i avui no és una excepció, sinó tot el contrari. Comptem amb nosaltres amb el senyor Mauricio Carlotti, vicepresident d'Atresmedia, una persona que, com comentaven ara fa un moment, reuneix una doble condició, la condició de directiu d'un dels grups mediàtics més importants de l'estat espanyol i alhora la condició de poder reflexionar, poder pensar, saber pensar sobre el mitjà. N'estic absolutament convençut per les paraules que intercanviàvem ara fa un moment que la conferència serà absolutament interessant. Com deia, és el vicepresident d'un grup de comunicació dels més importants de l'Estat, amb 7 canals de televisió, 3 emissores de ràdio, a banda que ofereix altres serveis, com Atresmedia Digital, Atresmedia Cine o Atresmedia Publicitat. Per fer-nos una idea ràpida, té una quota de pantalla a casa nostra d'un 22,9% de la quota de pantalla. En aquest punt, i si m'ho permeten, voldria tenir un record pel senyor José Manuel Lara Bosch, una pèrdua sentida d'una persona que va saber consolidar des de Catalunya un gran grup multimèdia, el grup Planeta, del qual forma part Atresmedia. El meu reconeixement a la seva persona y a la seva trayectoria. Agradecer pues al señor Mauricio Carlotti, como decía, una persona con un profundo conocimiento del sector audiovisual y con una amplia trayectoria profesional en diversas empresas de comunicación, esto a veces no es tan habitual, que haya aceptado nuestra invitación a participar en esta sesión del Fórum de la Comunicación, con este título sugerente, La televisión en sus 3 laberintos. Esperemos que podamos encontrar la salida, quizás con la ayuda del hilo de Ariana, encontrar la salida a estos laberintos. Nosotros no hemos utilizado habitualmente la expresión laberintos, hemos utilizado la expresión incertidumbres, en català incerteses. Quines són, al nostre parer, jo crec que després ho podem confrontar amb ell, les nostres incerteses o els reptes que planteja el mitjà televisiu. Vosaltres, que en molts casos en sabeu molt més que jo, els podeu tenir absolutament presents. Uns són els derivats de la convergència tecnològica, i la convergència tecnològica té moltes derivades, la transformació tecnològica, però una d'elles és l'entrada de nous sectors. Nous sectors de diversa procedència, uns procedents del món d'internet, estic parlant de continguts de Netflix, continguts d'Apple TV, continguts de Google TV, altres provinents de l'àmbit de les telecomunicacions. Hem vist com British Telecom adquiria drets esportius de la Premier League o, més recentment, com Telefònica adquiria uns drets esportius del Futbol Club Barcelona, temporada 15-16, per veure, jo crec que per posicionar-se de cara al futur. Tot això, òbviament, implica una major oferta. És veritat que és una oferta de pagament i, per tant, diferent d'aquesta oferta que podem dir més tradicional, amb obert, de caràcter universal. Però és una major oferta que jo crec que ha de comportar una certa major fragmentació i, en algun moment, en detriment de les ofertes de més de televisió tradicional que segueixen gaudint d'una molt bona presència en general. És a dir, a casa nostra estem parlant d'un consum televisiu tradicional de TDT de 250 minuts persona i dia, que segueix sent una xifra molt considerable. També és veritat per això que les segones pantalles estan adquirint cada vegada un pes superior i que aquestes segones pantalles també tenen un consum molt important, sobretot de públic juvenil.
Aquí A3 Media, el grup A3 Media s'ha posicionat, jo crec que molt bé, amb una oferta molt competitiva amb totes les plataformes, i a més creant també continguts específics, crec que aquesta pot ser també la clau, continguts específics per aquestes pantalles de cara a captar aquest públic, moltes vegades un públic juvenil, amb una capacitat i recorregut important. Segona incertesa o segon repte, hem de veure la crisi econòmica. La crisi econòmica ha comportat també la concentració de diversos grups, a casa nostra el duopoli, com deia ell, això no és una anomalia, comentàvem fa un moment, no és una anomalia a la resta d'Europa, però sí que és veritat que hi ha un duopoli que comporta una concentració important en l'àmbit publicitari que afecta també a altres projectes, a altres mitjans que tenen una dimensió diferent. I finalment, i per no allargar-me, un tercer element jo crec que és important, és la importància de les xarxes socials com un element també informatiu. Moltes vegades la gent consumeix informació a partir de Twitter, una primera informació a partir de Twitter. Com s'ha dit aquí per persones molt més autoritzades que jo, això no hauria d'anar en cap cas en detriment dels mitjans, que han de ser uns mitjans potents, han de tenir uns periodistes de referència per poder descodificar, tractar adequadament la informació. Si més no, aquest és una mica també el meu parer. Bé, per nosaltres aquests reptes són importants i volem veure com els hi donem resposta i els hi volem intentar donar resposta i ho estem començant a fer a partir del llibre blanc del sector audiovisual que, com vostès saben, ens va encarregar al Parlament conjuntament amb la Secretaria de Comunicació i el sector audiovisual. Volem intentar donar propostes, idees, suggeriments, solucions per veure com podem consolidar i enfortir al sector audiovisual a Cataluña. Por mi parte, nada más agradecer nuevamente al señor Carlotti que nos haya querido acompañar en esta sesión, que haya querido intervenir en esta conferencia con este sugerente título de los 3 laberintos de la televisión. Estoy seguro que sus aportaciones también nos servirán para enriquecer nuestro libro blanco del sector audiovisual que, como lo decía, nos ha encargado el Parlamento catalán. Muchas gracias, señor Carlotti. Tiene usted la palabra. Gracias. Bon día es todo lo que puedo decir en catalán. Lo siento porque en estas ocasiones sería una captatio benevolencia extraordinaria poder tener mi charla en el idioma de donde me encuentro. Bueno, es buena práctica agradecer la invitación como exordio, y lo hago sinceramente, además porque en 20 años de, espero, honrado servicio aquí en España, ocupándome prevalentemente de televisión, ahora trabajo en un grupo también que gestiona actividades de radio, pero la televisión nacional siempre se ha negado a reconocer la autoridad del presidente del CAC, a pesar que las personas que han tenido este cargo siempre han sido personas de primerísima calidad y el presidente me disculpará si en todos estos meses, por nuestra parte, en virtud del considerarnos operador nacional, así como hacemos con el CAC, así ya lo hacemos con otros organismos como el andaluz o el navarro, no hemos tenido nunca la oportunidad de tener relaciones en público y hablando de los que más nos apasionan, que es nuestro trabajo. Hoy esta oportunidad me la dais y ha sido para mí, de verdad, un placer. Además, porque nosotros tenemos una vinculación con Cataluña muy grande. Amablemente el presidente recordaba la figura de José Manuel Lara. Planeta es nuestro principal accionista. Tenemos aquí más de 150 personas que trabajan en todas nuestras actividades de forma continuativa. Una parte importante de la programación de la radio y de la televisión se hace aquí. Son catalanes, una de las estrellas más importantes de nuestras actividades radiofónicas y televisivas. Cataluña es el segundo mercado publicitario de España para nosotros. Por lo tanto, es normal que nosotros nos sintamos vinculados y lamento no haber tenido por otras vías ocasión de poder antes de ahora hablar en público en Cataluña. Además, porque estas conferencias te dan la oportunidad de ordenar ideas, cosas que vienen muy bien después de un periodo tan complejo, tan complicado,
y sobre todo frente a una platea tan competente. El formato que me han propuesto es un formato que implica necesariamente simplificar los razonamientos y por eso pido disculpas preventivamente, sobre todo a los periodistas, esperando que, si los hay, esperando que interpreten benignamente las esquematizaciones que haré. Lo que intentaré hacer es colocar mis reflexiones del presente y del futuro de la televisión en un contexto más general, no solamente del sector. En otras anteriores ocasiones de dar conferencias yo he utilizado más a menudo la palabra crisis, que pero por su doble vertiente de etimológicamente algo se está transformando o por la vulgata de todos los días, algo está yendo mal, he preferido en esta ocasión sustituir con la palabra laberinto, porque el laberinto tiene una salida. Por muy difícil que sea encontrarla, el laberinto no sería un laberinto si no tiene una salida. Si no tuviese una salida, sería una trampa. En nuestro caso, estamos en laberintos. Y por eso empezaré colocando mis observaciones en tres distintas latitudines. El laberinto tecnológico, me refiero a la sociedad de la convergencia digital y de las tecnologías de la información y de la comunicación, un laberinto universal en el que toda la humanidad está metida. Un segundo laberinto es el laberinto económico, una situación también en este caso global, aunque los efectos del laberinto económico no se producen de la misma forma en los 7.000 millones de humanos que habitamos este planeta. Y por último, me permitiréis unas brevísimas consideraciones relativamente al laberinto político y en este caso con una referencia específica a España. Empezaré con el laberinto tecnológico porque es seguramente el cuadro de cambio que más ha impactado en el mundo de la comunicación y de los medios. No ha sido fácil entender lo que estaba pasando si pensáis que podemos ponerle fecha de nacimiento a este laberinto en el 1971 cuando nace ARPANET. ARPANET nadie la conocía, era un invento militar del que ha surgido después Internet, pero también en tiempos más recientes hemos pensado que esto era un cambio quizá más relevante, quizá más potente, pero al final del cuento era un cambio de un estándar tecnológico, como había sido en la historia de la humanidad, no sé, por ejemplo, pasar del vapor a la electricidad, de la válvula al transistor, de la máquina de escribir al ordenador. No siempre y no todos hemos entendido desde el primer momento, muy poquitos, y a tiempo todavía pocos, que este era un cambio de paradigma, que las transformaciones inducidas por la sociedad que nacía de la convergencia digital y que se estaban propagando a todos los aspectos de la vida humana, no solamente al mundo de la comunicación o de los medios, eran muchísimos más profundos. Y estos cambios resultan cada día más grandes, tanto que la normal comparación que yo mismo he hecho en otras ocasiones con lo que pasó a mediados del siglo XV con el invento de Gutenberg de la imprenta a caracteres móviles, a mí se me queda corto a esta altura. Y queriendo hacer una comparación con otro acontecimiento en la historia del planeta que haya producido efectos tan rápidos, tan globales y tan profundos, lo único que me viene, naturalmente salvando las medidas, es el impacto del asteroide 65 millones de años atrás, que produce un cambio radical en la estructura de las especies vivientes, que hace desaparecer los dinosaurios y la mitad de las especies vivientes en nuestro planeta. Esto es, en mi opinión, lo que está pasando con la convergencia digital y con las tecnologías de la información y de la comunicación, que se están extendiendo a todos los ámbitos de la vida del ser humano. Hay muchísimos factores de cambio que se están produciendo. Hay unos que yo me permitiré citar, no son los únicos, pero son los más relevantes en nuestro sector y son los que interactúan además entre ellos. Son factores que un noto previsor de los años 70, un tal Lewandowski, es posible que los más mayores hayan estudiado algo de previsiones econométricas en sus manuales. Yo llegué solamente a la página 8, porque más allá no conseguía entender lo que proponía, pero Lewandowski hablaba de factores llevaderos de porvenir, es decir, factores de cambio tan poderosos capaces de amortiguar el presente desde el mismísimo momento de su aparición. Estos factores
llevaderos de porvenir, impactan en el lenguaje, en la percepción del tiempo, en la percepción del espacio, en la filosofía económica de nuestra vida y en el conocimiento y el aprendimiento. Estos son los cambios de los que quiero hablar brevísimamente en esta ocasión. Como veis, son todas categorías esenciales en la vida cotidiana de los seres humanos. El primer cambio, para mí el más relevante, es un cambio semiológico. Estamos asistiendo al fin de la palabra escrita como principal medio de transferimiento del conocimiento. Desde 4000 años era así, y parece que estamos volviendo en una némesis histórica a las cuevas de Altamira, cuando nuestros antecesores se dibujaban para explicarse. Es evidente que estamos abriendo un camino a una cultura semántica audiovisual, donde la imagen deja de ser un accesorio y cada vez más es el elemento portante de la comunicación humana. ¿Y eso por qué por qué es así? ¿Por qué se está produciendo? Porque la imagen es universal. Una imagen no necesita alfabetos, no necesita idiomas. Una imagen se explica da sola, no necesita intérpretes, no necesita intermediarios. Una imagen es directa. Una imagen, insisto, se explica da sola y transmite su propio contenido en muchísimo menos tiempo que no una descripción con palabras escritas. Si vosotros tenéis hijos pequeños, podéis constatar diariamente cómo los nativos digitales, también cuando manejan una página escrita, no la leen, la miran. El proceso de aprendizaje no es lógico, es fotográfico. Utilizan otro esquema semántico y se están acostumbrando a comunicar de esta manera. Otro fenómeno que yo podría citar, evidentemente mucho menor, es estos de los emoticonos o del grafismo de los aeropuertos. Ya las indicaciones en aeropuertos, que son lugares internacionales por definición, no se dan con palabras escritas. Hay todo un esfuerzo, una búsqueda de transferir los contenidos por imágenes. Simplemente comparando la impaginación de los grandes periódicos, que son el Sancta Sanctorum de la palabra escrita, se ven diferencias muy relevantes en cómo se impaginaba la noticia en un periódico como El País, de hace 20 o 25 años, o del Corriere della Sera. Yo La Vanguardia no la conozco, pero La Vanguardia me parece, por lo poco que veo, un periódico muy audiovisivo. ¿Por qué? Porque evidentemente progresa esta nueva cultura y esta nueva semántica. La televisión, ça va sans dire, es el medio audiovisual por antonomasia, diría el más difundido, el más consumido, y por lo tanto la televisión no ha sufrido de este cambiamiento semántico que se está produciendo y que va a poner en graves apuros muchísimos otros medios de comunicación. Un segundo cambio muy relevante es la percepción del tiempo. Todos tenemos la sensación que la vida fluye a otra velocidad. Sabemos que todo va más velozmente, que ocurre ya, que ocurre ahora. En otras palabras, estamos viviendo una vida online. Esto depende básicamente del desarrollo de la convergencia digital y de las tecnologías de la información y de la comunicación, que con sus aparatos, sus devices, su interconectividad, con la posibilidad de podernos conectar en cualquier momento, en cualquier lugar, nos hace vivir una vida mucho más acelerada, recortando tiempo e, en definitiva, también recortando distancias. Este elemento ha tenido un impacto brutal en el mundo de la comunicación y de los medios de comunicación, que viven fundamentalmente de información. La misma etimología de la palabra noticia evoca claramente el concepto de novedad. Noticia era nova en latino, es news en inglés. Una noticia es una noticia si es una novedad. Deja de ser noticia cuando deja de ser una novedad. Yo os pregunto, ¿cuánto vive hoy en día una noticia? Vive horas. Yo me acuerdo, no hace muchísimo tiempo, cuando yo era un poquito más joven, que en el debate político, que es otro gran amor de mi vida, los debates iban por semanarios. Se publicaba el artículo profundo de reflexión ideológica, el contrario publicaba su respuesta en su propia revista 2 semanas más tarde, el primero le contestaba 2 semanas después. Ahora todo esto ocurre en horas, con take de agencia que dice: Rajoy promete que no habrá más paro,
3 horas más tarde, Sánchez contesta que todo es una ilusión. Y 6 horas más tarde, otra vez replica Rajoy diciéndole, tú tienes la culpa de lo que ha pasado. Este ping-pong tan acelerado depende de los cambios introducidos en la tecnología de nuestra vida. Hoy vivimos una vida online, en directos, y es tanta la necesidad de tener este paso que perdonamos casi todo menos que el retraso. En los medios de comunicación se puede rectificar, corregir, hasta admitir que no es verdad, que es toda una mentira lo que hemos publicado, pero lo que no podemos permitirnos es no publicar, o publicar después de la competencia. Esto altera evidentemente la perspectiva. Estamos canjeando perspectiva por actualidad. Y esto modifica también la capacidad y la costumbre de profundizar el pensamiento y de organizar las ideas. Esto había ya pasado en otros tiempos. Cuando antes decía que el impacto de este factor del tiempo es formidable, me hace pensar, por ejemplo, y aquí me dirijo a los que tienen más o menos mi edad, os acordaréis que hasta los mediados de los años 70, yo entonces no vivía en España, me creo que habrá sido así también aquí, había periódicos que salían por la tarde, se cambiaban los vespertinos. ¿Por qué desaparecieron los vespertinos? Porque a un determinado momento en los periódicos de la mañana se introdujeron modificaciones tecnológicas que permitían el cierre del periódico de la mañana a última, bien entrada hora de la noche. Y por lo tanto al vespertino no le quedaba más territorio, no tenía más noticias originales, porque el vespertino tenía que cerrar su propia edición a las 11, 12 del mediodía para poder estar en la calle a las 4 de la tarde. Y de la hora de cierre del periódico que se vendía por la mañana en los kioscos a la hora de cierre del vespertino que se vendería por la tarde en los kioscos, no pasaba absolutamente nada. Y por lo tanto los vespertinos cerraron, así como cerraron muchos semanarios de actualidad política. Aquí teníais Cambio 16, en Italia había El Espresso, El Panorama. Todos estos, con la aceleración del tiempo, dejaron de tener un espacio propio, llegaban tarde, así como hoy en día llega tarde el periódico. ¿Cuántas veces leyendo el periódico de la mañana nos da la sensación que es el periódico de ayer? Y no es así, porque contiene noticias que ya nos han llegado, porque hoy en día ni siquiera necesitamos buscar la noticia, porque es la noticia que nos busca a nosotros. Y nos pilla que queramos o no queramos, al punto que en televisión nos estamos preguntando si el telediario no tendrá que cambiar en los próximos años, propiamente porque esta tendencia le afecta también a la televisión. Un tercer elemento que tiene que ver con la percepción del espacio es el fin de la intermediación. Las nuevas tecnologías permiten, no en el mundo de la comunicación, no exclusivamente en el mundo de la comunicación, en cualquier ámbito de la actividad humana, permiten que cualquier persona pueda tener relación directa con cualquier otra persona en cualquier lugar del mundo en relación a cualquier cosa que quiera hacer. Yo, no es la primera vez que hablo de este argumento, cito un caso personal. Yo tengo una modesta residencia por el fin de semana, os puedo garantizar que he decorado una casa de arriba a abajo exclusivamente comprando por internet, pero comprándolo todo por internet, porque he hecho un experimento. Yo he querido probar esto del e-commerce. Os garantizo que la experiencia es entusiasmante porque no es comparable la capacidad de elegir. No tienes que salir de casa, pagas con una tarjeta de crédito, te lo entregan en casa, es un cambio radical y no tiene nada que ver con la comunicación. Tiene que ver, por ejemplo, con todos los que tienen una tienda. Yo estaría muy preocupado si mi nivel de vida dependiera de una actividad de intermediación. Podemos buscar directamente lo que queremos eliminando los intermediarios. Esto en nuestro campo subraya una cosa fundamental: mejor será el futuro de los productores que de los distribuidores, propiamente porque la función del distribuidor es una función intermediaria. Las televisiones, mucho más de lo que normalmente se nos acredita, somos productores de contenido. Yo os podría decir que en nuestro canal principal el 80% de los contenidos son de producción propia, también cuando la encargamos a terceros, pero siendo un producto encargado directamente y exclusivamente para nosotros. La importancia, por lo tanto, de ser productores. Y también en este cambio la televisión se encuentra vacunada, porque la televisión siempre ha tenido una relación directa, inintermediada con sus interlocutores, con los espectadores que alcanzamos directamente, con nuestros clientes a los que accedimos
a través de las relaciones de agencias, de centrales de medios, pero en realidad podríamos hacerlo directamente. El cuarto elemento, que tiene que ver con el segundo laberinto, que es el laberinto de la economía, es que lo he querido llamar philosophy. Esta es una palabra que inventó un italiano, un señor que se llama Soru, que revolucionó en Italia en los años, finales años 90, el mercado de la telefonía, con una cosa que se llamaba Tiscali. A lo mejor habréis oído hablar de esto, porque también operaba en España. Soru inventó esta palabra, philosophy. La idea que se ha difundido en la red que todo es gratis, con el no despreciable ayuda de las prácticas ilegítimas e ilegales que son la piratería et similaria. Obviamente, como todos sabemos, los que hemos podido experimentar un poquito más de la vida, esto del todo gratis no existe. Pero lo grave es que más que la percepción del precio, que antes o después uno se entera que no es verdad, que todo es gratis, esto ha afectado profundamente a la idea de valor. Cuando tú crees que una cosa es gratis y crees normal recibir gratuitamente un servicio o un producto, estás alterando tu percepción del valor. ¿Qué es más económico que la gratuidad? Nada. Aquí se está formando en la economía de la convergencia digital y de las tecnologías de la información y la comunicación, en todos los mercados, una polarización de la oferta. La oferta lo podríamos llamar el fenómeno low lux. O es muy barato o es de muchísimas atribuciones, de mucho precio, pero también de mucho valor. Probablemente en el desarrollo de las cosas, en este nuevo estado, en esta nueva situación, en el nuevo estado de cosas, será muy difícil salir de esta alternativa. O tener una oferta muy barata que compita en el precio, o tener una oferta con muchos atributos que no compiten el precio, al revés, muy cara, ma que pero tiene en la marca su propia identidad. La televisión es gratuita, no sufre ni puede sufrir. Nuestros espectadores no pagan para recibir lo que le damos. Somos invulnerables a esta deformación introducida por el desarrollo de la red. Pero al mismo tiempo sabemos que nuestros clientes de verdad son las empresas que nos financian y por lo tanto nos pagan los gastos porque están construyendo sus propias marcas y la televisión es el instrumento de construcción de marca más poderoso que existe. También en esto la televisión se ha demostrado resiliente. Y por último, un cambio que tiene que ver con la teoría del conocimiento, que a lo largo de miles de años se basaba en un utensilio fundamental, que era la memoria. En época digital, todo deja rastro, todo se memoriza automáticamente, todo se puede recuperar. El pasado no pasa. En época digital, el pasado es presente y es recuperable. Y la memoria ha dejado de ser un utensilio, es una facility. A mis hijos que utilizan la calculadora para hacer operaciones a veces básicas, yo le digo, ¿por qué utilizas la calculadora? Y mi hijo me contesta, ¿y por qué no? Yo me lo he pensado y me acordé que en mis estudios de bachillerato yo seguí un curso clásico, pero había matemáticas, y aunque parezca mentira, entonces yo sabía extraer una raíz cuadrada, porque me lo enseñaron. Nunca lo he hecho en mi vida, y me lo he olvidado. Y si mañana tuviese en mi vida que depender de una raíz cuadrada, tendría que recurrir a la misma calculadora de mis hijos. Le pediría, por favor, ¿me prestas a la calculadora? Y con este razonamiento, ¿por qué tengo yo que asustarme si suma o resta con la calculadora? Es simplemente más sencillo. Yo aprendí, otra cosa que cuesta creerse, a memoria la Divina Comedia. Cada semana tocaba un canto de la Divina Comedia. 33 cantos del infierno, 30 del purgatorio y 34 del paraíso. No me acuerdo qué versículos esparsos que de vez en cuando afloran en mi memoria, 4 palabras. No me ha servido de nada, pero me las sabía a memoria, como los fascículos de Planeta de Agostini, por entregas, no en su conjunto. Bien, este cambio tan importante en la teoría del conocimiento
Tampoco afecta a la televisión. Acceder a un archivo digital para una televisión es lo más normal. Tenemos hoy en día herramientas que, computando los nombres de las personas que queremos ver juntas, automáticamente una máquina escanea millones de horas de grabaciones y nos saca las imágenes. Todos estos cambios, ¿cómo han impactado en definitiva en el mundo audiovisual, en el mundo de la comunicación? Hay medios que sufren al punto que desaparecerán, porque están expuestos al cambio semántico del audiovisual, no saben y no pueden tener el paso del online, están grabados de sistemas de intermediación. Un periódico sale del periódico y tiene que subirse a un camión, que tiene que transportarlo en una ciudad, que tiene que repartirlo entre kioscos. Todo esto es insostenible bajo el perfil de los gastos y también del tiempo que implica organizar un trabajo de esta manera. La gratuidad como extremo del low cost, hemos visto la dificultad que han tenido, por ejemplo, los periódicos gratuitos, que eran buenos periódicos, eran periódicos audiovisuales, se leían. Yo he hecho una experiencia, vivo cerca de la universidad en Madrid. A veces llegaban los del ABC, del Mundo, del País, dejaban allí 50 ejemplares, no había un estudiante que lo cogía. Y al mismo tiempo, los que cogían el 20 minutos o el qué, o no lo tiraban. Tú no veías en las papeleras cercanas de las bocas del metro decenas de ejemplares tirados por desinterés. No, no, no. El periódico gratuito lo leían porque tenían las páginas de los periódicos gratuitos una visualización moderna. Pero, salvo uno, no han aguantado al tema económico. Síntesis. De este primer laberinto, yo tengo duda que la televisión ni siquiera haya entrado nunca, porque la televisión es genéticamente inmune a los grandes cambios inducidos por la convergencia digital. Y aunque fuera, seguramente ya está fuera del laberinto. Rápidamente paso al segundo laberinto económico. La crisis empieza en el 2008, y a ver si os acordáis, como he intentado hacer yo, me habré olvidado algo. ¿A qué imputamos la crisis? En 2008 era un problema de subprime, los americanos que habían hecho paquetes con las pólizas. En el 2009 dijimos que nosotros esto no lo teníamos, pero en el 2009 dijimos sí, tenemos la burbuja inmobiliaria. En el 2010 se hablaba del fiscal compact, es decir, el problema de gasto público, sobre todo de los países europeos. Y después, el año siguiente, la crisis dependía de la exposición a la deuda pública, y el año siguiente a la fragilidad del sistema financiero, y ahora parece que depende si hay que aplicar la política de austeridad o a la política de expansión y de estímulos. En realidad, por razones que sería largo, complicado describir, sobre todo no en media hora, incluida la afirmación de la convergencia digital, el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, la verdadera razón es que hemos pasado a vivir en un mundo globalizado. Un mundo globalizado donde no hay, como antes, 1.000 millones, que yo llamo atlánticos, entendiendo por estos 1.000 millones de atlánticos los europeos, los estadounidenses, los canadienses, los japoneses, que no tienen nada que ver con el Atlántico, y los australianos. Estos 1.000 millones de personas que representan el 15% de la población mundial, el 50% del Producto Interior Bruto, que se gastan el 85% de la deuda pública que existe en el mundo es de estos países ricos, a fronte del 80% de todo el welfare que se gasta en el mundo. Estos señores, que somos nosotros, que vivimos bien por derecho dinástico, por haber tenido suerte de nacer aquí, no por otras razones, vivíamos en otro planeta respecto a los otros 6.000 millones de seres humanos que eran todos los demás. A mí se me empezó a abrir la cabeza cuando el economista jefe de un banco suizo, a una conferencia del cual he tenido la oportunidad de participar, nos dijo, a unos 20 o 30 que estamos allí, en 25 años el 75% del Producto Interior Bruto del mundo será producido por los emergentes. Y frente a la cara de estupor que muchos de nosotros pusimos a esta afirmación, él tranquilamente contestó: no entiendo vuestro estupor, porque hace 200 años ya era así. Y lo que se va a producir en un tiempo razonablemente corto es una vuelta a la situación de hace 200 años.
En el medio están un siglo de expolio de materias primas, el colonialismo, un siglo de desarrollo de técnicas productivas, el taylorismo, la elaboración del proceso de producción, la manufactura, y todo esto ya no es suficiente, por razones diferentes, a garantizar a estos 1.000 millones de vivir en su propio paraíso. Hoy, con la globalización, los 6.000 millones quieren su parte y no habrá manera de no dársela, porque ahora los vasos comunican, y esto comunicar de los vasos implica un reequilibrio, y ese reequilibrio implica que una parte de lo que ellos pretenden tendremos que dársela a nosotros. Tanto, que lo comentaba el presidente, más que hablar de emergentes, yo empezaría a hablar de hundibles, porque lo que ha aguantado hasta ahora no aguantará en los próximos 25 años. ¿Qué le queda a esta parte del mundo para hacer frente a la competición tan violenta que se abrirá, por ejemplo, en el mundo de la manufactura? Es noticia de ayer, se está experimentando la viabilidad de un proyecto para transportar mercancía por ferrocarril. Los chinos están estudiando barcos mercantes de 300.000 toneladas. Si fuera solamente un problema de carga y no de volúmenes, para que tengáis una idea, con 4 de estos barcos, ida y vuelta, se puede transportar a España toda la producción automovilística de Aragón, de Cataluña, de Galicia, de todas las plantas de fabricación automovilística que tenemos en España. ¿Qué nos queda a los atlánticos? Nos queda la marca, el cliente. El futuro de nuestra economía estará relacionado a la capacidad de defender nuestros productos con marcas globales y reconocibles y de conocer nuestros clientes uno a uno para darle a cada uno respuestas individualizadas. Y en este panorama será para la televisión, este laberinto económico tendrá para la televisión más oportunidades o más riesgo. Yo no creo a los que creen que estamos defendidos por barreras culturales idiomáticas. No me lo creo porque, mirad, cine, música, libros, los bestsellers, el fútbol, formatos televisivos, todo esto ya son proyectos económicos globales. Se lanza el mismo libro contemporáneamente en todas sus ediciones, se estrena la película contemporáneamente en todos los países, el fútbol es un fato global. Y esto no tiene nada que ver con protecciones idiomáticas. Además, os diré una cosa, el inglés lo inventaron los ingleses, pero los ingleses no han podido tener el dominio, el copyright se diría, de su propio idioma. El idioma inglés es un patrimonio común. Al revés, un idioma tan conocido y hablado como el castellano es un punto de vulnerabilidad, porque así como hoy todo el mundo estudia inglés, pronto muchísima gente estudiará castellano, lo cual dará una ventaja al castellano, mas dejará de ser un instrumento supuestamente controlable por los que lo han inventado, el castellano. Yo no soy optimista por estas razones, soy optimista por dos cosas. El futuro de las empresas se basa en una rentabilidad estable y recurrente. Esto depende de gastos y de ingresos. Los gastos los hemos totalmente reestructurados en los últimos años. Es inútil que os haga la lista, porque es una lista dolorosa, pero las empresas, no solamente las empresas de comunicación, en estos últimos años, las que han querido, han podido reestructurarse con operación de outsourcing, de flexibilización, de partnership, de externalizaciones. No todas las empresas, porque sí quiero darle un toque a nuestra competencia pública. Nosotros tenemos gasto de personal por el 15% de nuestros ingresos. Yo no sé cómo puede una televisión pública mediamente tener el 40% de gasto de personal en base a sus ingresos. La consecuencia evidente es que todo esto va a detrimento de la calidad de la programación. Y en cuanto a ingresos, ¿qué pasará? Permitidme una pequeña alegoría. Imaginaros dos familias, una familia china y una familia británica, los llamaremos los Chang y los Fitzpatrick. El abuelo de Chang trabajaba de esclavo prácticamente en una planta de caucho para sacar materia prima que se vendía a la empresa del abuelo de la familia Fitzpatrick. La siguiente generación emigran los dos, el chino y el inglés, a Estados Unidos. El chino trabajando de obrero, 14 horas al día, en la fábrica de zapatillas de deporte de la familia Fitzpatrick. La tercera generación se está forrando. El nieto, Chang, porque ha vuelto a China
ha construido su inmenso taller de zapatillas y produce las zapatillas por la familia Fitzpatrick. No hace otra cosa que forrarse, porque las fábricas del señor Chang le envían la zapatilla, ellos, los Fitzpatrick, le ponen la marca y con esta marca vende. Ahora ocurre esto, que el señor Chang de la tercera generación se ha ido con su mujer y ha visto a Times Square que su zapatilla, la que él le vende a los Fitzpatrick a $2.45, se vende a $250. Y dice, mira, zapatilla, ¿qué hay en el medio? Y su asesor le dice, hombre, en el medio es que esta zapatilla es este cocodrilo. Este cocodrilo es la marca. Yo quiero el cocodrilo, le dice obviamente el señor Chang. Empieza una negociación para comprarle la marca. Ahora ocurre que unas cuantas familias han vendido sus marcas. Yo me pregunto qué harán ahora con la montaña de dinero que han sacado, porque no hay otra cosa más allá. Y unas cuantas, afortunadamente, todavía no han vendido las marcas. Pero si la venden la marca, lo que pasará es que el señor Chang se gastará un pastón y la familia Fitzpatrick, para defender su marca, otro pastón. Lo que quiero decir es que el siglo de oro de la publicidad será el siglo XXI. Y dentro de este siglo de oro, el medio que más podrá será la televisión. Porque la televisión es el más poderoso brand builder o brand defender, dependiendo del punto de vista, si estás defendiendo tu marca o si la estás construyendo. Y esto aportará a la televisión una cantidad de recursos que no ha visto nunca. Os cito un caso, lo estábamos comentando con el presidente. Jaguar, conocéis todos, Jaguar Rover, 30 años de sangre. En los últimos 30 años no habían ganado nunca una libra. Lo compra el señor Tata, un industrial del auto indio. Este que construye el Tata Nano, un coche de 2.000 euros, que no, naturalmente no le dejamos vender aquí en Europa, sino nos haría trizas de toda la industria local. Pero el señor Tata ha comprado Jaguar. ¿Y desde cuándo la tiene el señor Tata? Jaguar ha vuelto a reflorecer. Es una empresa que gana dinero. Por esto, y además, porque nosotros, por lo tanto, reducción de gastos, mejora de ingresos, la rentabilidad de nuestra cuenta de resultados será recurrente. Y además porque nosotros somos productores, vuelvo a decirlo, y no somos distributores. Me estoy un poquito liando, acabo con dos palabritas de la política española, que es lo único que me preocupa en realidad, y lo digo literariamente, espero que mañana no leer Carlotti se preocupe. Lo digo en el ámbito de una conferencia que intenta de no ser aburrida y por lo tanto me explayo un poquito. Ahora, yo he vivido en primera persona, por lo tanto puedo reclamar de decirlo como testigo, el nacimiento de la competencia en el sector televisivo. En Europa la televisión era monopolio, hasta la final de los años 70. No solo, era monopolio público, estatal o autonómico. No solo por ser monopolio público, era un monopolio controlado por la política. Esta era la situación. ¿Y por qué era así? Porque con las cenizas todavía calientes de la Segunda Guerra Mundial, viendo lo que dictaduras pasadas y presentes entonces habían hecho con la radio, los ganadores de la guerra pensaron bien que la televisión, enormemente más poderosa que la radio, no podía dejarse en mano a privados, para evitar que pasara lo que después pasó, por ejemplo, en mi país con Berlusconi, que con las televisiones se puso directamente a competir en otro mercado, que era el mercado de la política. Por lo tanto, las televisiones privadas, cuyo nacimiento, a propósito del duopolio, nosotros hemos nacido que enfrente teníamos uno que tenía el 100% del mercado, que más no se podía, lo tenía todo. Si hemos podido, por ejemplo en España, Antena 3 y Telecinco, recortarnos nuestros puestos al sol, compitiendo con uno que en principio empezaba el match 100-0, yo creo que se puede, cualquiera que sea capaz, que tenga ideas, que tenga recursos y que tenga voluntad, encontrar su propio sitio. En todo caso, sigo hablando de política, nosotros hemos tenido, los privados, enfrente el Estado como competencia en el campo de batalla.
y además como árbitro, porque el Estado es el Estado legislador, el Estado es el Estado regulador. Y me refiero, para ser claros, a cosas que considero todavía curiosas. La televisión es el único medio de comunicación que por ley tiene limitaciones publicitarias. ¿En favor de qué? ¿Cuál es el interés superior que se tutela poniéndole límites a la publicidad de la televisión cuando todos sois adeptos de este utensilio de defensa personal que se llama telemando? Que como entra la publicidad, ¡tac!, se cambia de canal. Y el 40% de los que ven la televisión cambia de canal en el primer minuto del bloque publicitario. ¿Por qué necesitamos una ley para defender el público de esto? Sobre todo, ¿por qué solamente la televisión? ¿Y por qué solamente la televisión hertziana? ¿Por qué nadie se preocupa de poner los mismos límites a la televisión por satélite, a la televisión por cable, a la televisión por Internet Protocol? ¿Por qué solamente la televisión hertziana? ¿Y por qué sigue este obrobrio de la publicidad de la prostitución que deturpa las páginas de todos los periódicos y no hay una ley que lo impida? ¿Y por qué se monta el pollo que se monta cada vez que se habla de protección al menor solamente con la televisión? Vosotros tenéis hijos, tenéis nietos, tenéis sobrinos. ¿No ven también otras pantallas? ¿Y por qué estas otras pantallas no tienen el mismo afán protector por parte de los poderes públicos? Porque la defensa del honor y de la intimidad personal se levanta solamente cuando el presunto abuso se ha producido en una pantalla de televisión. Y todo lo que se dice en los confidenciales, en Internet, en los periódicos, ¿esto no es igual? Y va a dar que no son comportamientos de un partido o de otro, del que está el gobierno, del que está la oposición, de los escandinavos o de los mediterráneos, de los eslavos o de los latinos. No, esto es la política europea que piensa así. Y yo me pregunto, ¿por qué pasa eso? Uno que venga del planeta Marte y mire a la situación televisiva europea, sacaría 3 conclusiones fácilmente. Si solamente se dedicara 10 minutos, podría volver a contarle a sus iguales que en Europa la televisión, hay televisiones de servicio público que tienen una programación de servicio público, que no tiene publicidad muy poca y que se paga con dinero público. B, que en todos los estados, los 2 privados más importantes tienen una cuota del 70% para arriba del mercado de la publicidad. No es verdad que solamente en España el duopolio, lo hay en Alemania, en el Reino Unido, en Francia, en Italia, igual y más que en España. Y la tercera cosa que podría haber constatado es que no se mueve nada, que las licencias son las que son, que no cambian los operadores, ni en número ni en identidad, salvo en un país, que es España. Y aquí que se habla en los mentideros de la política, se habla de devolverle la publicidad a la televisión española, no se sabe por qué, se habla del duopolio que comprime la competencia y no se entiende por qué, siendo el nivel de concentración en España menor que en todos sus iguales en Europa, y se habla, obviamente, de cerrar canales y de conceder a otros las licencias, cosa que es una práctica habitual que cada gobierno que se ha sucedido en este país ha hecho, contrariamente a lo que ha ocurrido en cualquier otro país europeo. Ahora, ¿por qué pasa esto? Es un momento en el que en unos cuantos países europeos, ciertamente en Grecia, en Italia, en Francia, en España, en el Reino Unido, aparecen corrientes de opinión que se han coagulado en movimientos políticos. Movimientos políticos que son de derecha, allí donde gobierna la izquierda, y son de izquierda, allí donde gobierna la derecha. Por eso lo llaman populistas. En estos países, propiamente en estos países, la política está descubriendo con preocupación que en una sociedad abierta y con un problema de crisis del modelo de Estado basado en el welfare, en el bienestar de las personas, o sea, allí donde el laberinto tecnológico se sobrepone al laberinto económico, surge el laberinto político. Y los políticos tradicionales se ven dentro de ese laberinto y no saben cómo salir, salvo echarle la culpa a los medios. Como si el espejo
fuera el único responsable de la fealdad de su reflejo. En otras palabras, las sociedades con desarrollo abierto, como son las que están surgiendo por el desarrollo de las tecnologías de la información, y donde el modelo de welfare entra en crisis por la globalización del mundo, cioè los 6.000 millones que quieren su parte, y que crean, por lo tanto, una situación favorable a la programación del populismo político, en estas sociedades, sea los que gobiernan, sea los que están en la oposición, ven como único antídoto político posible la presión a los medios de comunicación. Porque el fin justifica los medios, dirían. Paréntesis. Maquiavelo, esta frase, no la escribió nunca. Yo no me he leído todo lo que ha escrito Maquiavelo, pero he leído críticas. Está demostrado que esta frase no aparece en ninguna obra de Maquiavelo. La puede resumir la obra de Maquiavelo. El fin justifica los medios, es una buena síntesis del pensamiento político de este señor. Pero la frase en sí mismo, el fin justifica los medios, no la pronunció ni la escribió nunca. Ahora, pensar de poder volver a la única forma de control de los medios que hemos conocido, que ha sido el monopolio público estatal, es inviable. Y cualquier otra forma de presión al sistema de los medios, si no es total, es inútil. Y lo digo no en virtud de la libertad de expresión o de la libertad de información, que por supuesto son libertades esenciales en nuestro sistema y por eso hay que protegerla y tutelarla. No, lo digo porque no funcionaría. Simplemente porque no funcionaría mecánicamente. Porque o el sistema tiene un control total o, aunque sea de 2/3, 3/4, 4/5, la parte que no controla explotaría. Sería suficiente en una sociedad abierta para hacer circular las ideas. Esto lo digo porque Maquiavelo sí que escribió otra cosa. Escribió: gobernar es hacer creer. Y en este sentido, y voy a concluir, por mis modestísimas experiencias políticas, creo que ideales, programas, ejemplaridad, personal político creíble, renovación, son elementos para contrastar el populismo mucho más eficaces que la propaganda que alguien espera conseguir callando los medios. Porque el tema no es que se habla de Podemos, el tema es que no se habla mal de Podemos. Y a mí Podemos no me sale absolutamente ni bien ni mal. Yo no voto aquí en España. Si votara aquí en España, declaro públicamente que el último que haría sería votar Podemos. Y espero haber aclarado mi posición personal. Pero el tema no es si se habla o no se habla, es si se habla bien o si se habla mal, que es mucho más diferente, mucho más preocupante. Cierro con una citación, mejor dicho, una citación de una citación, porque esto lo oí a Carlos Alsina en el programa La Brújula. Decía Carlos, recordaba, que a Katharine Graham, la editora del Washington Post al tiempo del Watergate, muy a menudo le preguntaban en sus círculos o públicamente por qué sus medios le estaban creando tantos problemas a Richard Nixon. Y Katharine Graham contestaba: ¿y por qué no le preguntáis a Richard Nixon por qué se crea tantos problemas él solito? Muchísimas gracias. Bien, como ya esperábamos, realmente una gran exposición. Yo creo que por su capacidad reflexiva, que a mí me constaba por referencias, pero también... Estoy en los archivos del CAC. Exacto. Y eso puede tener su elemento peligroso. Pero yo creo que además de esta capacidad, es la capacidad de exposición francamente atractiva y además, como diem en català, no ha defugit en l'última part de l'exposició, no has obviado temas que pueden ser algo más polémicos. Por lo tanto, yo creo que realmente una gran exposición. Estoy convencido de que, vamos, si a ti te apetece y quieres, pues vas a venir antes de que pasen 20 años más. Estás invitado a estar aquí. Veremos qué pasará en
en los próximos tiempos. A lo mejor las circunstancias cambian, a lo mejor no, pero de todas maneras, cambien o no cambien, estoy seguro que tú estarás invitado a participar aquí. Será una satisfacción poderte escuchar. Ahora, como decíamos, la respuesta o las preguntas están on the floor. Son ustedes los que tienen que cuestionar o preguntar o debatir con el señor Carlotti los muchos temas de esta magnífica exposición. Señors. Os animo, porque tanto el que más tiene algo que perder aquí. Tenim aquí un minut que et passen el... demanaria, sisplau, que la gent diguem, es presentés si no hi ha inconvenient a l'hora de formular la pregunta. No. Crec que ara mirarem si ho podem arreglar abans. En un momento de la conferencia has hecho referencia a que los periódicos, el periódico de la tarde desapareció. Y tiempo atrás, en una entrevista, también dijiste que el telediario de la noche lo harías desaparecer. No, esto no lo dije nunca. No sería la primera vez que se publica una cosa que no es verdad. Vale. Ya está. Era. Si crees en ese sentido que la información en el estricto de el informativo de las 9 o el informativo de las 3 se tendría que variar y ser más flexible o... No, esto lo dije. Yo hice una distinción entre el informativo de las 3 y el informativo de las 9 porque no hay nadie de los que estamos aquí, de los 44 millones que están afuera, que antes de levantarse de su puesto de trabajo no le dé un vistazo a las ediciones digitales del periódico que normalmente compra o compraba. Esto ocurre antes de regresar a casa. Y esto implica que el telediario de las 9 ya no puede ser lo que ha sido a lo largo de toda su historia, es decir, un resumen. Porque el resumen se lo hace cada uno por su propia cuenta. Eso se produce muchísimo menos en el telediario de las 3. Y no hablo solamente de los telediarios de Antena 3, donde podría expresar una valoración. Hago una constatación estadística. Los telediarios de la primera edición aguantan mejor que los telediarios de la segunda edición. Salvo entrar en tecnicalidad del arrastre del programa que está delante. Pero la verdad es que hoy un telediario, yo utilicé esta frase, dije, es como invitar a cenar a un amigo que ya ha cenado. Como es una persona bien educada, picará algo, pero comer lo que se dice comer ya no tiene hambre. Eso no significa que el telediario tiene que desaparecer como efectivamente se publicó por parte de quien no tenía tiempo de pensar. Significa que el telediario de la noche tiene que evolucionar y mucho más de otros, porque esta velocidad, este ser online, implica que no tienes la renta de posición que has tenido hasta ahora, que tú podías tomarte todo el día para ver lo que era importante, lo que era realmente importante, establecer la jerarquía, quién abre, quién se pone a la mitad, quién cierra. No, esto ya no lo tenemos, ni nosotros ni nadie más. Tenemos probablemente que esforzarnos para, y ya lo estamos haciendo en Antena 3, para encontrar fórmulas expresivas, cánones informativos más pegados a la actualidad, más pegados a lo que pasa. Y lo digo porque la publicación de esta frase que nunca pronuncié me causó un revolcón dentro de Antena 3 que me basta, porque evidentemente, imagínate la gente que trabaja en un informativo que habrá pensado. Yo creo que al revés, que el elemento fundamental, la columna portante de la televisión del futuro es contar historias. ¿Y qué mejor historias de las de verdad? Las que ocurren, las noticias. Es que hay que contarlas cuando todavía son noticias, cuando no ha pasado 12 horas en las cuales todo el mundo que tenía un interés ha podido encontrar su propia fuente de información. Y la última pregunta que quería hacer es, hace poco hablé con un creativo de televisión, con Javier Olivares, y se quejaba de que las televisiones dabais menos importancia o hacíais de menos las visualizaciones a través de la web o a través de redes sociales o a través de otras plataformas. Y si vais a hacer esa potenciación de las audiencias,
también las vais a tener en cuenta a través de las páginas web y todo. Yo creo que llegaremos. Vamos a ver. Aquí, para ser claros, uno se mete en un lío. Cuando se habla de share social, ¿de cuánto estamos hablando? Cuando hay mucho tweet de un programa de televisión, hay 100.000. Pero muchos, muchos. Se cuentan los dedos de las manos en una semana los que pasan de esta cantidad. 100.000. 100.000. Nosotros un programa que hace 100.000 ni nos lo planteamos en Nova o en Neux. O sea, tengamos presente una cosa cuando hablamos de estos fenómenos, que por ser nuevos y por tener el potencial del cambiamiento no dejan de ser los que son. En la interrelación entre televisión y redes sociales, si por una razón cualquiera llegara una ley que impide a la una de ocuparse de la otra, ¿tú quién cree que sufriría? ¿La televisión o las redes sociales? Si apagamos la televisión, 2/3 de los que la gente comunica en Twitter desaparece, simplemente. Se ha demostrado con cálculos sofisticados que han hecho las agencias de publicidad que en el reparto de un budget audiovisual la proporción optimal entre televisión e internet es, agárrate, 93:7. Gastarse menos en redes sociales es desaprovechar una oportunidad, gastarse más es tirar el dinero. Esto es la televisión. Cuando uno... me disculpo con el presidente que ya me ha oído esto. O sea, yo hablo de Antena 3. Si tú planificaras Antena 3 y solo Antena 3, un spot por minuto, al final del día te habría visto el 88% de los españoles. Esta es la televisión. Después, la televisión no es la caverna. Por lo tanto, si surgen las redes sociales, nosotros tenemos 60 personas que trabajan en Multimedia Antena 3. Pero sabemos perfectamente que el pan nos lo da lo que hemos hecho siempre, de momento. Y además, en el mundo de la red, olvídate de los 5 grandes, ¿no? Google, Apple, Facebook, todo lo demás, hay cementerios de intentos, cementerios, y no solamente en los últimos 5 años. La historia de éxito, siendo de momento todavía la red un distribuidor y no un productor, las historias de éxitos, los modelos de negocios eficaces son muy poquitos de momento. El día que yo vea Apple, Microsoft, Google, Facebook gastarse a nivel planetario, no sé, unos miles de millones de dólares para producir contenidos localizados, porque además hay que decir esto, nosotros producimos el 80% de la parrilla con contenidos que tienen que ver con el país en el que operamos. El día que vea esto, empezaré a preocuparme. Hasta que no lo veo, mira, contamos el dinero al final del día y parece que no va mal. Buenos días, mi nombre es Héctor Figueredo. Sobre el tema que acabas ahorita de decir sobre 100.000 tweets y versus la televisión, me llamaría la atención qué pasaría si ustedes pasando un programa recibieran 50 llamadas de usuarios que directamente les dicen algo que no quieren que están haciendo. Hay millones. Pero ¿cuántos de esos millones se toman el tiempo de interaccionar? Y yo sé que actualmente ustedes están haciendo un esfuerzo tremendo para tratar de interaccionar a través del media, pero solamente estoy haciendo, como usted hizo la comparación de los 100.000 con respecto a qué es eso, lo que está sucediendo, lo que está detrás es que no son solamente 100.000, sino son millones que están pendientes de eso, pero son 100.000 que interaccionan. Pero en verdad ese es un tema. El otro es el publicitario, ¿no?, que quería tocar. Hace aproximadamente 4 años, las tendencias de inversión en publicidad en Estados Unidos de Internet sobrepasaron la publicidad que se invertía en Internet
se cruzó con la que se invertía en las 3 cadenas nacionales que son ABC, NBC, CBS. O sea, toda la inversión que esas 3 cadenas nacionales recibieron por publicidad se cruzó con la de Internet, y Internet la sobrepasó, ¿no? Y creo que a alusión a esto también habría que mencionar que empresas como Facebook pudieron invertir $17,000 millones en una plataforma que no generaba nada de beneficio, que no tenía ni siquiera publicidad, obviamente con la intención tanto de conseguir los usuarios y la información de los usuarios como para planear toda una estrategia de media y de publicidad. O sea que, por un lado, pareciera que ustedes están muy seguros, estoy hablando del mundo de la televisión, está muy seguro de que están bien posicionados, y sin embargo pareciera que hay como otro mundo que se está moviendo en diferentes trayectorias y que está apoyándose más con el modo de consumo del usuario. Y mi pregunta va aquí, ¿no? ¿En verdad ustedes están compartiendo los contenidos a través de Internet y los usuarios están cada vez menos consumiendo contenidos completos en Internet? Y mucho menos ir a la televisión a sentarse a las 9 de la noche a ver un show, o a las 11, o si están cerca de una televisión y les provoca, o si no, van y lo ven. Pero el mundo de uso del usuario moderno entre 17 y 50 años ha cambiado vertiginosamente en los últimos 10 años. ¿Y qué están haciendo ustedes para adecuarse a ese cambio de uso? Y si están en verdad estudiando algo. Yo le repito exactamente lo que le he dicho, que yo me siento tranquilísimo, porque paso el día estudiando datos. En cuanto a las protestas, que es su primera pregunta, un gran publicitario, Ogilvy, decía que los enemigos de los medios son 2, el pulgar y el dedo índice, porque con el índice se cambia de página y con el pulgar se cambia de canal. El que no está contento cambia de canal, y cambiando de canal nos imprime la sanción más tremenda que nos puede ocurrir, porque se cambia de canales no 50 o 100.000, se cambia de canales 4 millones de personas, nosotros quitamos el programa inmediatamente. O sea, no existe ninguna imposición. Si hay un medio que no se puede imponer al consumidor, es la televisión, porque es gratuita y no hay consumidor más libre del que no paga nada. La televisión, si comparáramos la televisión, no sé, con otro negocio, restauración, ¿no? La televisión es como si aquí, en nuestra casa, sin levantar de donde estamos sentados, nos suena el timbre y viene, dime, presidente, un restaurante importante aquí, Vía Veneto, el camarero de Vía Veneto, nuestra especialidad, el pollo al horno. Ah, muy bien, déjeme probar, quédese aquí. No, mire, este pollo no me para. ¿Usted quién es? Otro restaurante, Primavera. Yo hago la lubina al horno. Usted del Vía Veneto, espérese aquí, un momento que pruebo la lubina al horno. Y por todos los restaurantes, pudiendo elegir, volver a elegir, diciéndole que sí, que no, volviendo y no pagando. Porque esto ocurre en televisión, que no se paga, por eso el consumidor es el libre. Y no hay nadie que le pueda imponer una cosa, es la gente que 50 que llaman, otro que 50, 100.000 que escriben. Yo creo que en Twitter habría que financiarlo con los fondos de la Seguridad Social y de la asistencia sanitaria, porque es un desahogo de mucha gente que no tiene equilibrio. ¿Cuántas plazas de neuropsiquiátricos nos estamos ahorrando? Yo estoy en Twitter, una mañana que me desperto con insultos para todo un día, así de entrada, sin haber desayunado. Y en cuanto a las cuestiones del cruces, mire, yo sigo diciéndole lo mismo. El hecho que Internet suba no va a discapito de la televisión. Internet se ha comido todos los anuarios, se ha comido todas las páginas amarillas del mundo, se ha comido todos los dépliants del mundo, se está comiendo mitad del budget fierístico de las empresas. No tiene nada que ver con la actividad de la televisión. La televisión, por su capacidad inigualada, y de momento me atrevo a decir inigualable, de construir una cobertura global de un target de cientos, en nuestro caso decenas de millones de personas, no tiene competidor.
Porque no es lo mismo que 40 millones de personas vean 40 millones de páginas diferentes y que 40 millones de personas vean lo mismo. La conciencia social se forma si todos compartimos algo, no si cada uno en nuestro antro pasamos 2 horas a navegar. Que estoy buscando un hotel y 2 horas después me encuentro en una página web donde vende yates de 400 millones de dólares y no sé cómo he llegado. Y no es verdad que la gente consuma como le da la gana, porque cuando un producto es un evento, la gente se pone el despertador. Y nosotros los vemos. Y de los jóvenes, y después acabo, son 30 años que estudio los jóvenes, desde cuando era joven yo. Es verdad. Los jóvenes, no es verdad que tienen un comportamiento distinto de sus padres. Ven menos la televisión, hasta que son jóvenes. Cuando encuentran curro, se casan y prolifican, 35 años, dejan de ser jóvenes y ven la televisión como la veía su padre, cioè tumbado, col vaso de whisky y toda la interactividad en un dedo. Tum, tum, tum. Esto es lo que pasa. Porque si no, los que eran jóvenes hace 20 años, ahora que tienen 40, ¿cómo es que tienen un comportamiento televisivo como el mío? Uno no se queda joven toda la vida. Y no es que las mutaciones que sufre cuando es joven se la lleva hasta la tumba. No, 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 no. Cuando la vida lo carga de sus fastidios, oye, por favor, déjame en paz, que quiero ver la televisión. Y todo esto, no, prográmeme el personal video recorder, no, hay la guía de programación, no, espera, que esto lo podemos grabar. No, déjame en paz. Mira, pasto progresivo, tour turístico, del canal 1 al canal 99. Y al 99 empezamos otra vez. Y punto. ¿Qué es lo que pasa? Pasa en tu casa, no es que pasa en mi casa, que soy uno que vive de esto. A veure, minut que hi havia aquí la paraula. La consellera havia demanat abans. Después. Voy a provocar un poquito. Carmen Figueras, consejera del CAC. A mí me parece muy bien lo que está diciendo, pero ¿qué pasa cuando uno llega a casa y en el prime time de la televisión va cambiando de canal y no le gusta nada? Y va cambiando, bueno, al final va cambiando, y a lo mejor cuando algo le gusta le meten publicidad, cambia otra vez, pero difícilmente encuentras en la televisión en abierto, y eso no me pasa solo a mí, yo no, a lo mejor soy una intelectual de estas, pero le pasa a mucha gente, y dice, es que la televisión a estas horas es que es difícil de aguantar, y es verdad, o sea que eso está bien, pero yo aquí quería hacer una reflexión, decir, bueno, es verdad, son empresas privadas, hay una competencia, quien marca la publicidad es la competencia entre las propias empresas y quizá hay regulaciones que no tienen tanto sentido y otras que a lo mejor lo tienen, pero en cualquier caso se está utilizando algo público, que es el espectro radioeléctrico, algo de interés público del ciudadano tiene también que tenerse en cuenta a la hora también de ver qué se programa y qué valores se difunden a través de la televisión. 3 respuestas. La primera, que es la más sencilla. Cómprate lo que te gusta. Cómpratelo y págatelo. ¿Se oye? Sí, sí. Hay varias maneras de ver una película. Si te molesta la publicidad, vas al cine, te gastas 7 euros y no te molesta. O te abonas a Canal Plus, o te compras el periódico que te regala la cinta, o vas al videoclub y la alquila, más gratis, por la carita, solamente la televisión. Y pedirte de tragarte un poquito de publicidad no me parece un sacrificio. Pero si molesta, se va. Segunda cuestión, esto que ocupamos un bien público, bueno, tanto pagamos, quizá poco, pero pagamos. Vamos a ver, aquí hay 44 millones de vehículos que ocupan establemente las carreteras públicas y nadie le pide nada. Y tercera respuesta, oye, que aquí tenemos más televisiones públicas que en cualquier otro país de Europa. Empezamos a exigírselo a la televisión pública, que pagamos con los impuestos todos los ciudadanos, a la estatal y a la autonómica. Y que conste que en mi opinión, y no lo digo pro boropachis, lo digo porque lo pienso, TV3 es la mejor televisión autonómica que hay aquí en España. Por lo que he podido yo constatar, pero dicho lo cual, hablar de la televisión
y no distinguir entre televisión pública, que tiene obligaciones y solo obligaciones, y empresas privadas que tienen derechos a perseguir sus fines sociales, que son el beneficio, porque ganar dinero es un derecho constitucional igualmente que el derecho a la información. Tiene la misma dignidad tutela constitucional. Teniendo televisiones públicas que cuestan a los contribuyentes el doble de lo que cuestan las dos empresas principales que proveen gratuitamente 10 canales en este momento, yo me pongo la cola. Resolver el problema de la televisión pública, y cuando lo tendremos resuelto satisfactoriamente, estaré dispuesto a escuchar si alguien tiene que proponerme algo. Pero que nosotros ocupamos el éter público. ¿Vale? Regalamos entre Mediaset y Atresmedia, regalamos 240 horas de programación al día. ¿Tú te imaginas una sociedad sin televisión? El sufrimiento, la soledad, la desesperación en la que vivirían millones de personas. No hay nada que reír, que hay personas que viven con el televisor, porque en su propia casa no hay otro ser humano, y no salen. Yo lo digo siempre porque tengo un pariente que vive en 40 metros cuadrados, tiene 4 televisores. Tú dirás, ¿qué pariente? Hola, pero... No es que la televisión somos es una caricatura esta de decir que las televisiones somos unos mercaderes que no nos preocupamos. Aparte que también en el ámbito privado hay caso y caso. Y me gustaría que cuando se critica la televisión, después de haber separado la televisión pública de la televisión privada, que es una de servicio público y la otra una empresa, dentro de las privadas llamáramos por nombre y apellido de quién estamos hablando. Porque no me parece justo que yo venga aquí a defender una categoría dentro de la cual hay sensibilidades muy diferentes. Pero aunque se hablara de nosotros, salvo casos extremos, donde hemos demostrado en más de una ocasión de retirar programas porque tienen una mala aceptación social, nos ha pasado más de una vez. Todos los otros casos hoy considerar lo que hacemos nosotros para la sociedad, que ganamos dinero. También el médico que te cura del cáncer gana dinero y nadie se mete con él. ¿Por qué las televisiones? Y además, mira, cito siempre un caso que es en los anuales. Hace 20 años buscaban una familia alemana que estuviese dispuesta a convivir con sus televisores con sigillos, ¿cómo se dice? Sigilado, que no lo podía usar. Silenciado. Sí, precintado. Precintado. Lo tenía allí, pero no lo podía utilizar. Si acababa un año, le daban un pastón. El que duró más, duró 3 meses. Y le daban un pastón. No es que... Pero en casa, mirando el televisor apagado y no pudiendo encender. 3 meses. Si piensas que, como decía el presidente, que aquí en España el consumo por cápita medio son 250 minutos, él lo ha dicho con elegancia, son 4 horas y cuarto al día de consumo promedio. Significa que hay gente que se tira 8 o 10 horas mirando la televisión. ¿Tú le apagas la televisión a este señor? Teníamos algunas preguntas. Te pediría un poco de síntesis. Es que me apasiona en la respuesta. Sé que te apasionas como buen italiano. I jo també en la pregunta pediria demanaria, sisplau, una mica de contenció, més que res per poder, com que em sembla que hi havia algunes paraules, poder donar sortida a les paraules, totes les paraules que hi ha. Gràcies. Sí, Carmen. A lo largo en un momento dado de su conferencia, ha hablado del tema, si una noticia no es verdad, ya se desmentirá. Es decir, ¿qué importancia usted le da a la credibilidad de las informaciones que puedan dar cualquier medio de comunicación? Porque me ha sorprendido. No, yo le doy muchísima importancia. Cuando ocurre en nuestra casa, dentro de lo que yo puedo hacer, procuro sensibilizar. Se dio hace año y pico un caso, a lo mejor os acordaréis, del avión que precipitó en Canarias, que a los 7 minutos resultó que era un remolcador. La crema innata de los comunicadores radiofónicos y televisivos de este país se lanzó a decir que había caído un avión. Y dijeron de qué compañía, de qué vuelo, con cuántos pasajeros.
Y era un remolcador. Y el que estableció que era un remolcador, le costó 7 minutos averiguarlo. O sea, nada. Cualquiera habría podido llamar a ENA o a no sé quién y decir, oye, ¿es verdad que os ha caído un avión? Y le habrían contestado lo que contestaron al primero que hizo la llamada. Que no, que aquí no ha caído ningún avión. Era un remolcador. Pero la crema innata del periodismo radio-televisivo de este país. Todos preocupados de no llegar después. Este no es un problema del editor, esto es un problema de la profesión, de una profesión liberal, además de una profesión que reclama la libertad a cada minuto. Y era un remolcador, porque se dice pronto, parece un chiste, ¿no? El avión que era un remolcador, ja. Tú imagínate uno que tenía un pariente que estaba en Canarias, que sabía que regresaba aquel día, que oye a la radio que ha caído un avión de Canarias. Era un remolcador. Hola, Ramón Térmens, de una productora cinematográfica que se llama Segarra Films. Quería preguntar cómo ve usted la relación entre cine y televisión. Si pasa, el cine que se hace aquí, ¿no? Estatal, si pasa por comprar derechos de antena, coproducir, producción propia, digamos, del grupo, o simplemente viene marcada por la ley del 5% y si no, pues es una relación que no va. Premisa número 1. Es un matrimonio forzado. Hay una ley que nos obliga. Esto no hay que olvidárselo. Es inconstitucional, como desde 12 años esperamos que el Tribunal Constitucional finalmente decida de ratificar. Hasta el Supremo le ha visto un fundamento a nuestra pretensión de inconstitucionalidad y son 3 años y medio que esperamos que el Constitucional diga, porque solo el Constitucional lo puede decir. Segundo, ha cambiado que con la televisión digital terrestre, la transformación de empresas de televisión en familias de canales, el umbral de éxito ha bajado del 20 al 12-13% y por ende en los canales menores al 2, al 3, al 4. Eso le da vida al cine, porque antes ni películas americanas de mucha categoría alcanzaban el 20, el 25%. Por lo tanto, no era un problema de ley, era simplemente que era un formato de programación que no daba en proporción a lo que costaba. Ahora, el gol lo marcamos haciendo el 13% en Antena 3, el 3% en Nova, podemos planificar cine. Y por eso nosotros, tercera respuesta, no metemos todo el dinero que nos obligan a invertir en una película al año, como hacen otros. Producimos 7, 8, 10 películas al año con el mismo dinero. Preferimos apostar en más productos. Dopodiché, nosotros producimos la película como cualquier productor, o sea, ponemos la pasta. Los que hacen la película son los guionistas, el director, los actores, productor ejecutivo, etcétera, etcétera, etcétera. La querel que tenemos con el mundo del cine es que hay productores ejecutivos, o sea, que no ponen el capital, que pretende tener la propiedad del producto. Sería como si un arquitecto quisiera quedarse con la propiedad de la casa, solamente porque la diseña él, que es un absurdo. Si quieres la propiedad del piso, lo quieres diseñar como te da la gana, hazlo. Pero tienes que poner el dinero para construirlo. Si no, el piso se queda mío, que he metido el dinero. Hola, buenos días, José Orozco. A mí me interesaría preguntar sobre si usted piensa que en un futuro la televisión será más participativa, si será menos unidireccional y si los espectadores tendrán algún medio, como una app o cualquier otro medio, de influir sobre lo que están viendo. Yo, francamente, te contesto y te voy a decepcionar. No sé de qué me estás hablando. O sea, la televisión participativa. Si uno quiere hacer una televisión, que la haga. O sea, hoy en Internet, si uno quiere hacer una televisión, la puede hacer. No sé dónde va y hasta dónde llega, pero por hacerla, la puede hacer. El problema es que aquí, será que soy veneciano y que hemos vivido siempre de mercadería, el tema del modelo de negocio es fundamental. Este no es un hobby. Esto es poner en marcha una empresa y además, normalmente son empresas grandes, con cientos de empleados, con cientos de millones invertidos. Preocuparse que esto funcione también mañana no es lo de menos. Porque con el tema de las libertades que aquí el duopolio impide, oye, que cada uno haga... En este país no hay un solo grupo de comunicación medianamente importante
que en 25 años no haya tenido la oportunidad de ser editor de televisión. Y los catalanes especialmente. La Vanguardia fue entre los fundadores de Antena 3. El Grupo Z aquí fue por unos años el socio de referencia de Antena 3. El Grupo Planeta es actualmente el socio de referencia de Antena 3. Pero no hay un solo grupo de comunicación de este país que no haya podido hacer la televisión. Pero entre poder y conseguirlo, en el medio hay una capacidad empresarial, una capacidad financiera, porque aquí se había difundido la idea que tener una licencia es como si te regalaran una hectárea de frutales, que cada año te daba 50 toneladas de albaricoques, así, mirándolos crecer y después a recoger. No, la televisión no es así. La televisión hay que currársela. Y currársela significa que te puedes pegar un palo de colores si encuentras un año que va mal. Y aquí cuánta gente se ha muerto o ha preferido vender. Porque el actual Vocento, antes Grupo Correo Vasco, tenía el 25% de Telecinco en un determinado momento, cuando yo estaba en Telecinco, con la oportunidad de comprar otro 25%, y no quisieron porque compraron una rotativa. Tú me dirás, una rotativa. Ahora, que se diga que el duopolio está matando la competencia, he hecho un ejemplo con el Grupo Vocento, que son amigos, me lo puedo permitir, y por lo tanto espero que nadie ahora se lo tome a mal. O el Grupo Prisa, y te contesto una otra cosa. Cuando el Grupo Prisa no tenía la televisión abierta, era toda una escandalera, no hay una obra de teatro, no hay una sinfonía, no hay una ópera lírica, aquí no hay... Le dieron la licencia, y tú en 4 ¿qué has visto? Te lo digo yo. Película, telefilm, fútbol, y no había el porno porque no podían. ¿Cuántas obras de teatro se ha visto en 4? En 4 de Prisa. ¿Cuánta ópera lírica ha visto en 4? En 4 de Prisa. Por favor, por favor. Parece que los malos somos malos porque sobrevivimos, porque los que son buenos mueren por el camino. Yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno. ¿Dónde está? Ya no está. Déjame, yo creo que una de las cuestiones, si me permites intervenir, seguro que... Yo no soy Carlotti, soy uno del Club de la Comedia que me han enviado aquí. Dicen la comedia del arte. Por eso, intervenir sin el mismo gracejo que tienes tú. Por cierto, hacen una obra en el Teatro Nacional de Cataluña que se llama El arte de la comedia. Seguro que tú tendrías un gran éxito interpretativo. Pero déjame dar una respuesta a una cosa que tú decías. Es decir, ¿por qué el regulador entra tanto en el ámbito televisivo? Solo digo yo. Primero porque la normativa es lo que ha establecido. Pero luego yo creo que tú mismo te has dado un poco la respuesta. Es decir, ¿por qué el impacto, la influencia que tiene el medio televisivo, por el momento, no lo tienen otros medios? Y esto no quiere decir, nosotros estamos entrando ahora en regulación. ¿Cuál es el interés general que se pretende tutelar, en nombre del cual limitas mi libertad de empresa? Por ejemplo, protección de menores. ¿Con Internet qué has hecho para proteger? Porque mi hijo, sí, ya lo sé. el porno lo ve en Internet. Evidentemente. Él tiene 15 años y no hay manera. No hay manera. Porque sabe más que yo de ordenador. Y por mucho cortafuegos que le pongo, enchufo, no hay manera. Está claro. Y tenía... ¿Cómo se dice? Forúnculos con 12 años, claro. Con lo cual creo que lo aprendió bastante pronto esto del hacker. Pero ¿no? yo intentaba, primero, en eso estamos entrando, yo creo que todos los reguladores, los alemanes, yo creo que los primeros, pero nosotros estamos entrando en la regulación del ámbito de Internet. Pero yo intentaba darte respuesta porque el regulador sigue, que además tiene unas tendencias tradicionales, sigue estando en este tema. Déjame hacer 2 cuestiones más. Una la comentabas antes, pero a ver tú que si, mantenemos este tema. Como decíamos, hay ahora cada vez más ofertas globales. Es verdad, ofertas globales de pago. ¿Esto crees que puede afectar, ya al modelo de negocio tradicional de la TDT? En este bando también hay una discusión importante sobre broadcast. ¿Qué frecuencias van a un sitio? ¿Qué frecuencias van? Hemos visto con el dividendo digital ahora, con un posible segundo dividendo digital. Parece que está esto asegurado hasta el año 2018, 2020. Veremos luego qué pasará. Y déjame hacerte la última pregunta, algo más delicada. Como decíamos en la intervención, tu cuota de pantalla en Cataluña es importante. 22,9.
El tema idiomático se ha planteado alguna vez, es decir, nosotros tenemos dos lenguas, pero una es la lengua propia, en la cual tenemos una participación básicamente de TV3, 8TV, que además tenemos al director del área audiovisual, y un conglomerado de televisiones locales, cuales no quiero menospreciar en absoluto. La siguiente sesión va dedicada a ellos, pero con una presencia de audiencia baja. Tenemos un desequilibrio importante en el ámbito lingüístico, no en radio, pero sin televisión. Estamos a 20-80, prácticamente 22-78, si somos optimistas. Bueno, puedes entender que esto es un motivo de preocupación también para nosotros, que uno de los motivos de servicio público es defender el ámbito lingüístico, pero que difícilmente solo con el ámbito del servicio público podemos defender este tema. Son tres cuestiones. Bueno, la primera es el pago. El pago nos puede sustraer audiencia si llega a implantarse, porque España, desgraciadamente, fíjate lo que te digo, desgraciadamente, es territorio hostil. Aquí no llegan, dice siempre que llegan, pero al final no llegan porque hay una piratería salvaje. No casualmente, no es que el Hispanicus sea proclive a delinquir con la piratería. No, 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 hay intereses robustos por detrás. El más robusto de todo, las telefónicas, que son las que ahora se meten en televisión. Estoy seguro, yo no estoy en contra de la entrada de Telefónica, por ejemplo, y detrás de Telefónica llegará Vodafone, que ya ha comprado Ono y después Orange. Yo estoy en favor que vea, porque es la única manera para acabar con la piratería, porque siempre se ha hecho así. Sir Francis Drake era un delincuente hasta que la reina Victoria no le dio la patente de corso y fue un almirante, el primer almirante de la Armada inglesa. Esto hay que hacer, atraerlo. Pero aunque nos quiten audiencia, no nos quitarán publicidad, porque uno que paga es todavía más hipersensibilizado a las interrupciones publicitarias, porque dice, oye, yo pago, déjame en paz, justamente. Yo llegaría hasta a prohibirle la publicidad, propiamente por una limpieza de modelo económico. Yo saco el dinero de las empresas que invierten en publicidad, tú sacas el dinero de las familias que te compran una televisión limpia de publicidad. Porque si mezclamos las dos cosas, tendría muchísimas más cosas que decir, y no la digo, porque estamos en un edificio de Telefónica, a lo mejor ¿sí? He hecho. La segunda cuestión que ponías tú... ámbito lingüístico. No, esta era la tercera. ¿Tú habías puesto no, del regulador en el ámbito, esto lo respondías... no, había una tercera cuestión que ahora no me acuerdo. El ámbito lingüístico. La ley nos impide de hacer desconexiones regionales. Punto y pelota. Nosotros no podemos hacer desconexiones regionales. Hemos tenido que inventarnos una televisión en Canarias, donde hay una hora de diferencia y donde hay la ultraperifericidad. Nosotros no podemos hacer desconexiones. Podemos, como te puedes imaginar, dar la pelota vasca, pero la damos en Neox. Lo hacemos para hacerle un guiño en una región donde no nos ven como en el promedio nacional, o sea, mucho menos. Pero para intentar afianzarnos, ¿por qué? Porque se vive Antena 3 como lo que no es. Dicho sea de paso, porque A3 Media no es ni una cosa ni la otra, porque ahora somos el grupo más plural que hay en España. Porque nosotros con esto podemos recibir críticas de todo el arco constitucional y más allá, porque cualquiera encuentra, es como conmigo, ¿no? A mí me puede decir, hombre, tú has sido comunista, ¿vale? ¿Y qué? No, hombre, tú has trabajado para Berlusconi, ¿vale? ¿Y qué? O sea, que cada uno tenga el prejuicio que crea. Yo soy muy tolerante, se lo hace feliz, que piensa lo que crea, pero lo que pienso yo, lo pienso yo. Ahora, nosotros no, con la pelota vasca es un masacre, ¿eh? Hacemos el 7% en Neox, en Euskadi, en el resto de España nos borran, porque evidentemente, no podríamos nunca dar un programa en España en un idioma que no sea el castellano. No lo podríamos, porque la ley nos impide. Podríamos emitir un programa en catalán, pero en toda España. Esto sería, francamente, o sea, poquito duro, creo. Bueno, entonces, deduciría... No, en Almería a lo mejor pero, no lo entienden. Deduciría de tus palabras que si la ley lo permitiese estaríais encantados de hacer... No, eso es lo que has dicho tú. Presidente,
presidente, vengo aquí, te contesto, me refugio en una obligación de ley que no me puedes contestar nada, y me dice, ¿y si cambiara la ley? Y queremos cambiar esa ley, la primera de entre todas las que hay que cambiar. Empezamos a cambiar. A mí me ha parecido interpretar esto de tus palabras. Bueno, pero me parece a mí que el castellano aquí se entiende, ¿no? Se entiende, sí, pero el catalán es la lengua propia del país y también tiene que defenderse. Pero no podrás decirnos a Antena 3 que somos anticatalanistas. Yo he exordido. No lo he dicho. Tenemos 160 personas que trabajan. Tenemos una lista de estrellas que son. Se hace media radio en Cataluña. Porque en la mañana de Europa FM y la tarde de Onda Cero se hacen aquí. Tenemos una magnífica sede en Ramblas. O sea, no ponemos la bandera española, además, fuera. Hi ha una pregunta ja, i si no n'hi ha cap altra, amb això tancaríem perquè ja per horari estem una mica al límit. ¿Sent? Yo no oigo nada. No, es que yo creo que no. No habla por ahora, no habla. Hola. Hola, soy Amelia Pijuán de Expansión y quería saber si tiene algún comentario acerca del futuro nombramiento del presidente de A3 Media y de los rumores que corren acerca de que este será José Creueras. Mañana habrá el Consejo de Administración de Antena 3, de A3 Media. Sí, lo sé. Y tendrá todas las confirmaciones de las que hace falta. No, yo quería decir una cosa. ¿Puedo hacer yo una...? Puedes, naturalmente. No, quería celebrar. Hoy yo he venido aquí, pero en otro hotel, a Madrid, Pedro J. presenta su nueva iniciativa editorial, que es El Español, que me parece siempre de agradecer que haya un esfuerzo para renovar, para ampliar. El futuro no va solamente en cerrar cosas que funcionan mal, el futuro va en poner en marcha cosas que yo le deseo le vayan bien. A él y a sus 3.000 socios que han batido el récord mundial de crowdfunding, he leído. No, es que ahora me gustaría decir una cosa, pero acabaría estropeando lo que acabo de decir, que era sincero. Estaba pensando que nosotros de socios tenemos 165.000. Yo no sé si esto es crowdfunding o no, pero pensar que la televisión sea de unos pocos a veces es un error muy grande. A3 Media tiene 185.000, aparte los 3 grandes accionistas que están sentados en Consejo de Administración, todo lo demás son 185.000 personas, entes, fondos que detienen el 30% del capital de la empresa, a los que nosotros nos debemos, y nos debemos en la modalidad típica de una empresa, cioè pagándole un dividendo 2 veces al año. Pero espero que pronto también El Español, además de éxito editorial, pueda remunerar a sus accionistas con 2 dividendos al año, que sería la manera mejor para celebrar un éxito. Tenemos una última pregunta y ahora sí que ya con esto finalizaríamos, acabaríamos el acta. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Alejandro Rodríguez. Tengo una pregunta en relación a la gestión de una televisión, ¿no? Bueno, yo soy estudiante de comunicación audiovisual y usted cuando llegó a Antena 3 priorizó, entre otras cosas, digamos, el beneficio empresarial antes que estar, por ejemplo, en segunda o en tercera posición entre las privadas. ¿Usted si hoy llegara a gestionar otra televisión, cuál sería su prioridad? ¿Ser la primera cadena privada o tener rédito económico o beneficio empresarial? La segunda que has dicho, sin ninguna duda. Una empresa tiene que seguir, tiene que vivir. Ese no es un maratón, una olimpiada que uno se prepara todo un año para correr aquella carrera. Esto cada día empieza. Tú has elegido esto. Lo siento un poquito por ti, porque no sé si estás sintonizado. Cuánto complicado es el mundo de la televisión. A nosotros cada mañana nos pasan un plico de 30 páginas, yo sigo con papel, donde hay canal por canal, cuarto de hora por cuarto de hora, hasta minuto por minuto, autonomía por autonomía, lo que ha pasado. Lo cual significa que si quieres saber si lo has hecho bien o lo has hecho mal, lo encuentras todo. Por lo tanto, es como mirarse continuamente, es como hacerse un chequeo todos los días. Es verdad que si te encuentran un tumor, te lo encuentran pronto, pero no te puedes esconder. O sea, el nuestro es un trabajo durísimo, durísimo.
Y fíjate, a pesar de todo lo que te estoy diciendo, hay veces que no nos explicamos lo que está pasando. Cada vez menos, porque el mundo de la televisión es como el planeta Tierra. Ya un Livingstone, ¿dónde va? Aquí ya se ha visto, después de el Papa Juan Pablo II, ya no hay rincón de la tierra desconocido donde no haya ido. Es un mal chiste que hacía Wyoming. Bueno, aquí no hay nada que descubrir, y con eso no significa que se triunfa. O sea, no es que porque todo está descubierto, todo el mundo funcionamos igual. No, por magias o misterios, aún teniéndolo todos conocido, a veces le marcamos un gol nosotros a la competencia, a veces nos lo marcan ellos a nosotros. Pero el objetivo siempre en una empresa, no en una televisión, en una empresa es el resultado. Porque si esta empresa no se perpetúa, no pagará las nóminas. No solo los accionistas no le remunerarán la inversión, más las nóminas no la podrá pagar. Por eso siempre la rentabilidad, si es una empresa privada. Si es un ente público hay otras lógicas. Bé, moltíssimes gràcies, agrair al senyor Carlotti a vosotros la oportunidad y perdonarme los excesos si la seva magnífica habrá sido más liviano. Gracias.